Robert Capa fue un seudónimo que se convirtió en leyenda. Robert Capa fueron 4 ojos detrás de 2 cámaras. Robert Capa fue él, cuyo verdadero nombre era Andrei Friedman, nacido en Budapest, Hungría, en 1913. Pero también Robert Capa fue ella, cuyo nombre era Gerda Taro, nacida en Stuttgart, Alemania, en 1910. En 1935, él y ella se conocieron en París. Tenían 2 cosas en común. Ambos eran judíos y ambos amaban la fotografía periodística. Se hicieron amantes, colegas y socios, y ambos adoptaron el seudónimo de Robert Capa, un supuesto fotógrafo norteamericano a quien la pareja Friedman-Taro decía representar con el fin de poder vender sus fotografías a las publicaciones europeas. Con ello también nació una polémica que dura hasta la actualidad, pues a la fecha no se tiene certeza sobre qué fotografías anteriores a 1938 fueron tomadas por ella o por él. Friedman y Taro viajaron juntos a España en 1936. Llevaron con ellos una buena provisión de film para fotografiar la guerra civil y el seudónimo de Robert Capa en la mochila. La tarde del 5 de septiembre de ese año, Friedman y Taro se encontraban en el Cerro Muriano del frente de Córdoba. Era la hora de la siesta y, por increíble que parezca, las fuerzas combatientes de ambos bandos suspendían los combates para tomarse un descanso. Según algunas versiones, a Friedman le pareció adecuado aprovechar la tregua del cesteo español para captar algunas imágenes de los milicianos republicanos en simulacro de combate. Les pidió que abandonaran la trinchera que los protegía y simularan que se lanzaban al ataque ladera abajo. En cuanto los combatientes republicanos dejaron la trinchera para hacer lo que el fotógrafo les pedía, sonó un disparo del lado de los nacionales y un miliciano cayó herido de muerte. Casi al mismo tiempo que el francotirador oprimía el gatillo de su fusil, Andrei Friedman obturó la lente de su Leica 3. La foto que captó fue publicada el 23 de septiembre de 1936 en la revista francesa Vous, titulada La muerte de un miliciano, y estaba firmada por Robert Capa. Fue tal el impacto que causó, que una semana más tarde era la portada de las principales publicaciones del mundo. Así fue como en el Cerro Muriano del frente de Córdoba nació Robert Capa a la fama, y con él una leyenda del periodismo gráfico. Ahora observemos la foto. Los más estrictos peritajes fotográficos han descartado que se trate de un montaje, como afirmaban críticos celosos de su perfección y oportunidad. Muchos otros han dicho que fue una fotografía preparada por su autor, pero más son los que reconocen en ella la maestría que contiene. La foto fue tomada de abajo hacia arriba, es decir, la cámara Leica 3 estaba situada incluso por debajo del nivel del suelo, pues el fotógrafo se encontraba en una trinchera. Por milésimas de segundo, la foto coincide con el instante exacto en el que el miliciano recibe un impacto de muerte. Observemos su rostro, contraído por el dolor de la herida. Observemos ahora la mano derecha del miliciano, que cede al golpe de la bala y pierde el control sobre el fusil al que estaba asida. Finalmente, observemos lo más importante.
por debajo del muslo izquierdo del miliciano, casi inadvertidos, asoman los dedos de la mano. Están contraídos, como si se tratara de una garra. Este descubrimiento, hecho por un experto forense, fue lo que confirmó que la fotografía Muerte de un miliciano no fue un montaje ni una foto preparada, sino un documento que revela la irrevocable crueldad de la muerte captada en el momento mismo en el que la vida acaba. Una persona que está por caer, dijo el experto forense, extiende la mano por mero instinto de conservación para protegerse de la caída. Pero los dedos de la mano izquierda del miliciano están contraídos, es decir, hay una pérdida total de control sobre sus miembros, a tal grado que no logra reaccionar al más imperioso de los instintos, el de evitar un daño al caer. Aunque Muerte de un miliciano fue objeto de todo tipo de peritajes, al final la reputación de Capa resultó airosa. Incluso hubo quien identificó al miliciano muerto. Supuestamente se trataba de Federico Borrell García, de 24 años, apodado Taino, de filiación anarquista y natural de Alicante. Otras versiones aseguraban que la foto no había sido captada por Friedman, sino por su compañera Gerda Taro, quien, como ya se dijo, también usaba el seudónimo de Robert Capa. Pero eso nunca lo sabremos. En el verano de 1937, durante la retirada en la batalla de Brunete, Taro cayó del estribo del auto en el que viajaba y fue arrollada por un tanque de guerra. Murió a la edad de 27 años. Con Gerda Taro también murió la dualidad del seudónimo y renació el Robert Capa en singular, que reencarnó en Andrei Friedman para siempre. Ya mundialmente famoso bajo el seudónimo profesional de Robert Capa, Andrei Friedman cubrió la invasión japonesa a China en 1938 y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Fue ese el periodo en el que, de acuerdo a sus biógrafos, cambió su vieja cámara Leica 3 por la nueva tecnología de la Contax 2. En el amanecer del 6 de junio de 1944, Capa imprimió otra de sus grandes fotografías testimoniales. Tal vez menos conocida que Muerte de un miliciano, pero sin duda la más riesgosa y compleja de su vida. La imagen fue captada durante el desembarco de los aliados en la playa de Omaha, en Normandía, y fue tan defectuosa desde el punto de vista técnico que el mismo Capa reconocía que estaba ligeramente fuera de foco. Una expresión que utilizaría como título de su relato autobiográfico de la guerra. Pero si bien esa foto resultó técnicamente mala, en cambio, resultó grandiosa desde el punto de vista periodístico. En el extremo superior derecho, sobre el horizonte,
se aprecia la imagen borrosa de una embarcación de asalto. La mayor parte de la fotografía está tachonada con los obstáculos que había sembrado el ejército alemán para rechazar el desembarco aliado. En primer término, al frente y centro de la fotografía, un soldado de Estados Unidos yace en posición pecho-tierra, semi-sumergido en el agua, protegiéndose del fuego que provenía del ejército alemán, que estaba en posiciones de defensa, oculto entre los médanos de la costa francesa. Lo asombroso de la fotografía, tomada con una cámara Contact II, no es solo su oportunidad, sino su dificultad. Si al frente estaba el ejército aliado y detrás el ejército alemán, el fotógrafo se encontraba, literalmente, entre dos fuegos. El instinto de sobrevivencia le hubiera dictado tenderse sobre la arena de la playa o sumergirse entre las olas. Sin embargo, Robert Capa optó por tomar una fotografía en la que puso en riesgo su vida. Observemos la línea del horizonte. Ahora, observemos el ángulo de la toma respecto del horizonte. Y respecto del soldado que yace semioculto entre las olas. La toma fue hecha de arriba hacia abajo en un ángulo de más de 45 grados. Lo que quiere decir que esa fotografía solo pudo haber sido captada con el fotógrafo estando de pie, de frente al desembarco aliado y de espaldas a los alemanes. Para finalizar, preguntémonos, ¿dónde estaba la cámara cuando la foto fue captada? Es decir, preguntémonos en qué posición estaba el fotógrafo respecto del ejército que ataca y el que defiende. Se puede afirmar que Robert Capa puso en riesgo su vida con el único objeto de tomar esta imagen grandiosa. Testigo de primera mano de esta fotografía fue quien en ella aparece. Se trata de un soldado raso de la Compañía F de la Primera División de Infantería llamado Houston Riley, quien el 6 de junio de 1944 formaba parte de la primera oleada de desembarco del ejército aliado. Durante el desembarco, Riley recibió una herida en el pecho y cayó al agua. De pronto, vio a un fotógrafo que tomaba fotografías frente a él y que después de tomarlas lo ayudó a llegar a tierra y siguió su camino para tomar más fotos. La fotografía de Capa fue publicada por la revista Life el 19 de junio de 1944. Y la imagen del soldado fue reconocida inmediatamente por la madre de Riley. Sin embargo, su identidad fue mantenida en el anonimato por décadas, hasta que una investigación de la Universidad de Illinois lo identificó, sin lugar a dudas, como el soldado de la foto de Capa en la playa de Omaha. De las 108 fotos que Capa captó durante el desembarco, solo logró salvar 8 fotografías, entre ellas la que mostraba al soldado Riley ligeramente fuera de foco. Por su valentía y profesionalismo, durante la Segunda Guerra Mundial, Robert Capa recibió la Medalla de la Libertad de manos del comandante en jefe de los aliados, General Eisenhower. Robert Capa murió en Indochina la madrugada del 25 de mayo de 1954,
al pisar una mina mientras cubría para la revista Life la Primera Guerra de Vietnam. Años atrás, cuando alguien le preguntó cómo había captado aquella foto del desembarco en Normandía, Capa respondió lo siguiente: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no te has acercado lo suficiente. Robert Capa revolucionó la manera de retratar la guerra. Lo hizo antes de que la televisión acercara al espectador a los escenarios bélicos, cuando las cámaras fotográficas contaban con teleobjetivos sumamente limitados comparados con los que existen en la actualidad. Cuando tomar un close-up significaba realmente eso, acercarse. De ahí su frase tantas veces repetida y dictada como máxima a los fotógrafos novicios: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no te has acercado lo suficiente. Capa es conocido por algunas de sus extraordinarias fotos, pero fueron mucho más las que se perdieron. De hecho, solo logró salvar 8 tomas de las 108 que captó durante el desembarco en Normandía en junio de 1944, y más de 3,000 estuvieron extraviadas durante casi medio siglo en lo que se conoció como la maleta mexicana. La rocambolesca historia de la maleta mexicana es digna de una película. En 1939, Robert Capa viajó a Nueva York y dejó a cargo de su laboratorio de París a su ayudante, el también fotógrafo Imre Weiss. Unos meses más tarde, y temiendo que el ejército alemán ocupara París, Capa ordenó a su colega que cerrara el laboratorio del número 37 de la Rue Frodebon y salvara el material. El metódico Weiss empacó en 3 cajas 127 rollos de fotografías pertenecientes a Capa, Gerda Taro y David Seymour, y huyó en dirección al sur de Francia. Según su testimonio, logró llegar en bicicleta a Burdeos, donde conoció a un ciudadano chileno a quien encargó que entregara la maleta a su consulado para salvar su contenido, mientras él proseguía su viaje hacia Marsella, donde fue arrestado por la policía del gobierno de Vichy y más tarde deportado a un campo de prisioneros en Argelia. Se ignora cómo fue que la maleta que contenía las cajas del filme fotográfico fue a parar a manos del entonces embajador de México en Francia, general Francisco Javier Aguilar González, quien, sin saber cuál era el valor histórico de su contenido, las habría llevado a México cuando cesó en sus funciones y empacó su homenaje diplomático para regresar a su patria. El general Aguilar González resguardó la maleta hasta su muerte en 1971, cuando pasó a manos de su familia, hasta que finalmente llegó a manos de uno de sus parientes, el cineasta mexicano Benjamín Tarver, quien, revisando el material que contenían las 3 cajas,
pensó que se trataba de valiosos testimonios gráficos sobre la Guerra Civil de España. En 1995, Tarver se puso en contacto con Gerald Green, profesor de Queens College de Nueva York, quien resultó ser amigo de Cornell, hermano del fotógrafo Robert Capa y fundador del International Center of Photography. El ICP intentó en repetidas ocasiones recuperar el contenido de La Maleta Mexicana, pero transcurrieron otros 12 años hasta que el 19 de diciembre de 2007, Benjamin Tarver aceptó donar los 127 rollos de película que habían salido de París 68 años antes. La Maleta Mexicana llegó finalmente a Nueva York para reunirse con el resto de la grandiosa obra de Robert Capa. Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti,